Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Humanidades 2. En esta ocasión veremos el tema que se proyecta en la pantalla o, en este caso, en el video que tú estás viendo. Y tiene por título el siguiente: valora la configuración institucional de una comunidad. A lo largo de las profesiones anteriores, hemos hablado de ciertas características de la ciudad o del estado, y a su vez nos han dicho el cómo es que se gobierna. En este caso, un estado, a su vez, qué problemas trae, ya sea si se sigue una postura o la otra, la naturaleza del hombre, y sobre todo la importancia de que realmente nosotros estemos atentos a que el representante, o en este caso el presidente, lleve a cabo leyes que son, en este caso, que no repriman nuestras libertades ni nuestros derechos. Y a su vez, también hemos visto los enfoques éticos en los cuales se puede llevar a cabo las acciones, ya sean moralmente buenas y moralmente malas, perdón. Y a su vez, tema también de relación, el por qué. Bueno, institucionalmente, ¿cómo se configura una comunidad? Ya lo hemos visto a lo largo del tiempo. Pero aquí también puede surgir una pregunta, te has preguntado, ¿las leyes que se hacen son acorde a lo que piensan los ciudadanos o conforme a algo que realmente no deben de pensar? Porque si realmente lo piensan, lo deciden ellos, puede recaer en que a lo mejor se sigan cierto tipo de leyes o creencias que a lo mejor benefician a unos otros, y también eso lo hemos visto en las anteriores profesiones. Pero si bien esto lo vamos a abordar mucho más de otra manera, que también conteste esa pregunta. Y vamos a ver tres conceptos importantes que se llaman subjetividad, intersubjetividad y transsubjetividad. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a darnos cuenta de cómo realmente las percepciones individuales de cada una de las personas que conforman a una ciudad o un estado influyen en la comprensión de la sociedad, como interacciones con otros generan acuerdos, es decir, a través de que conviven unos otros, también estos intereses que una persona tienen, eh, cómo es que realmente hacen para que convivan de manera pacífica, y a su vez cómo estas influyen a que realmente una sociedad se estructure de una o cierta manera. A su vez, estas dinámicas permiten, como bien lo dice la diapositiva, se traduce en una cultura, es decir, todos se ponen de acuerdo en decir que van a seguir cierto tipo de parámetros, cierto tipo de leyes, cierto tipo de creencias, y esto hace una comunidad, porque al parecer todos están de acuerdo con eso se va a realizar, con este contrato social, como le llamaba Rousseau, y de lo cual lo van a respetar y lo van a cuidar, porque realmente así eso mantiene una armonía, y por ende esto viene haciendo probablemente cultura, es decir, algo que hace el hombre para que las personas puedan mantenerse en paz y todos sigan los mismos objetivos. Y es por eso que vamos a, perdón, como te lo acabo de decir, vamos a investigar la subjetividad, intersubjetividad y transsubjetividad. Es decir, cómo realmente estos intereses personales hace que realmente haya una cultura dentro de un estado, de una región, y a su vez esto también hace cómo es que comprender a la sociedad. Y empecemos con el primero de subjetividad, lo cual me permito leerte que está en la diapositiva. Dice: de la subjetividad se relaciona estrechamente con el rol de persona, ya que se refiere a las perspectivas, experiencias, creencias y valores personales del individuo. Cada persona tiene su propia subjetividad, lo que significa que su visión del mundo, sus opiniones y decisiones se basan en sus experiencias. Es decir, cada uno tiene como si fueran, o digamos, cada uno utiliza unos lentes. Imagínalo así de esta manera. Y a través de esos lentes va viendo el mundo. Y cada uno te puede decir, ah, pues mira, yo veo el mundo que la verdad es muy triste y muy vil. Otra persona te puede decir, bueno, yo pienso que realmente el mundo, si bien es triste, es vil, pero cada acción que realmente experimentamos de ese tipo, pues va encaminada a que nosotros aprendamos algo. Y otra persona te puede decir, pues yo no pienso ni una ni la otra. Realmente pienso que el mundo es bonito y las personas son buenas por naturaleza. Y así sucesivamente nos vamos encontrando con diferentes personas que tienen diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, incluso un diferente lenguaje y a su vez unos diferentes tipos de expresiones. Es decir, la subjetividad son la manera en cómo el hombre, cada uno de los individuos, ve al mundo y la manera en cómo lo interpreta. Y eso lo mismo desde tu misma comunidad, que a pesar de que nazcas en el mismo contexto, cada quien tiene sus creencias de distinta manera. Eso se refiere con la subjetividad. ¿Sale? Y nos dice también que la subjetividad no solo se refiere a eso, sino también se refiere a cómo cada persona ve el mundo y responde a las cosas en función de sus experiencias y emociones personales. Es decir, realmente si alguien ha tenido relaciones amorosas y la mayoría de las veces siempre lo han tratado mal, pues esto hace que realmente tenga una concepción del amor donde diga, no sirve para nada y solo son viles patrañas. Y otra persona puede decir, pues realmente a mí me ha ido muy bien el amor, y te puede decir que realmente el amor es algo bonito, es algo que se experimenta y es
muy significativo tener una persona que te ame. Es decir, a cada quien, o como se le suele decir, cada quien cuenta cómo le va en la feria. Cada quien cuenta sus experiencias de cómo lo han tratado y cómo ha vivido ese tipo de emociones, sentimientos o acciones que ha experimentado en alguna parte de su vida. Porque también recuerda, a lo mejor algunos tenemos unas infancias muy felices, otras no tan felices, por el tipo de circunstancias que nos tocó vivir en nuestro tiempo. Y dice, como una persona, eres único y experimentamos el mundo de manera diferente. Es decir, cada persona lo interpreta a su manera. Y esto no quiere decir que eh, no sea unas menos que otras, sino que realmente cada quien tiene sus experiencias y las valora. A los demás debido a tus experiencias y emociones. Tu subjetividad incluye en tu forma de pensar y tomar decisiones en la vida. Es decir, la forma en como yo veo al mundo y como experimento cierto tipo de cosas, eso hace, como te lo he dicho en esta cuestión del ejemplo del amor, que yo tenga un cierto pensamiento en cómo comportarme, en cómo dirigirme a las otras personas. Y eso lo has visto porque a lo mejor se suele presentar en que cuando las personas suelen estar muy enojadas o suelen estar defensivas es porque tuvieron cierto tipo de situaciones que pues, les hacen desconfiar hacia la gente o porque sufrieron algún tipo de violencia que realmente no los deja hacer o realmente necesitan ayuda para superarlo. Y así cada una de las personas tiene cierto tipo de aspectos que vieron en su vida y eso decide el qué creer, el no creer, y el cómo comportarse y el cómo no comportarse. Y un ejemplo representativo de transsubjetividad, que no tiene nada que ver, perdón, más bien de subjetividad, es en este caso los memes que te pongo aquí. Por una parte, la subjetividad puede estar abordada en estas dos maneras, porque de izquierda hacia derecha lo leemos. Me canso ganso, lo ves como realmente un presidente, antes Manuel López Obrador, que ya no es como tal hoy en día nuestro representante, sino es Claudio Sheinbaum, pero en algún cierto tiempo se vio antes Manuel, o se ha visto todavía, como alguien que realmente no hizo nada, y como un presidente que pasó más a la historia por mm, prometer algo que realmente nunca hizo. Y eso depende de subjetividades, ¿no? Cada uno dice, no, pues realmente, pues México sigue las mismas y no cambió nada de este presidente. Pero por otra parte, en el que está hacia el lado derecho, que dice, AMLO se posiciona como ahora en México, hay subjetividades de personas que realmente piensan que este presidente, pues realmente hizo muchos cambios importantes para la nación. Es decir, quien tiene sus subjetividades y cada quien a partir de esto, de cómo ve el mundo y cómo ve las cosas, emite su opinión y su postura respecto a algo o a alguien. Por otra parte, tenemos otro concepto importante que se llama intersubjetividad. ¿Y a qué se refiere la intersubjetividad? Dice que esto implica es la formación de creencias compartidas y valores políticos dentro de la comunidad. Los ciudadanos interactúan, comunican y participan en procesos políticos, lo que lleva a la construcción de una comprensión compartida de la política a la sociedad. Es decir, realmente aquí ya no se pone la subjetividad, quiere decir que solo es a partir de lo que yo pienso y lo que yo creo es como experimental. La intersubjetividad, es decir, que diferentes subjetividades o diferentes visiones del mundo convivan unas con otras y a su vez que se pongan de acuerdo para que tanto la otra como una y otra sean respetadas. Y esto a su vez lleve a una sociedad, a un acuerdo, para que las dos, en este caso, puedan convivir de manera pacífica. Y también nos dice que la intersubjetividad es como estar en un club en el que todos comparten creencias y objetivos comunes. Y el rol ciudadano es como ser parte de esa comunidad más amplia donde las personas trabajan juntas, comparten ideas, toman decisiones para hacer que su área sea un lugar mejor. Es decir, cada quien puede tener su visión del mundo y a lo mejor unas que otras pueden ser similares o pueden ser totalmente iguales. Y esto quiere decir que no se diga, ay, pues la mejor la que yo tengo mi subjetividad es mejor que la tuya. No, realmente la intersubjetividad lo que pretende es que se valoren tanto lo diferente y a su vez que esto diferente a lo mejor aprendamos algo que yo no había considerado para asimilarlo y a su vez compartamos conocimiento y esto lleva a su vez a una sociedad armónica donde se haya relaciones intersubjetivas, es decir, se comparta lo que yo pienso del mundo y que otra persona me comparta lo que ella piensa para así valorarlo, entenderlo, comprenderlo, y a lo mejor podamos decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero pues es tu manera de ver al mundo y creo que podemos llegar a un acuerdo donde las dos puedan convivir de una manera pacífica, es lo que se pretende con estas intersubjetividades. Pero lo deseado es que realmente se comparten y tú puedes aprender algo de otra persona. Y dice que en ambos casos la comunicación y la interacción entre las personas son clave para ver sus metas compartidas. Es decir, es muy importante que también, en este caso, pues puedes escuchar a alguien y sobre todo comuniques. Y sobre todo que sepas comunicarte. Si no te sabes comunicar, pues por ende las otras personas no pueden comprenderte y pues no te van a escuchar. Pero aquí lo interesante es como bien dice la presentación, que lo veas como un tipo club.
en el cual compartir cierto tipo de intereses, a lo mejor la justicia, compartir cierto tipo de finalidades es vivir de manera armoniosa y a su vez como todos tienen a lo mejor diferentes tipos de intersubjetividades, pero realmente están ligados por esos principios que es justicia y la paz y convivir dentro del Estado. A eso se refiere con intersubjetividad. Y aquí en este meme lo pongo de la siguiente manera. Televisa en un cierto tiempo, aunque no lo creas o suene paradójico, sacó una campaña en la cual decía que si tienes el valor no te vale, en el cual proyectaba cierto tipo de cortometrajes o comerciales en los cuales personas hacían acciones tomadas como malas, como robar o como no considerar otro tipo de individuos, en el cual sale esta frase, tienes el valor te vale, incitando a que realmente las personas tuvieran en cuenta a las otras intersubjetividades que iban a afectar, es decir, que realmente pusieran atención a que las demás personas importaban y que realmente no solo ellos, pero son algo paradójico porque realmente pues Televisa siempre se ha visto por inmiscuida en casos donde tergiversa la información, es decir, dice información falsa, oculta información, eh, o muchos casos de delitos que realmente pues se saben, pero que no se han comprobado como tal, pero de antemano todos sabemos que han hecho cierto tipo de actos ilícitos. Pero lo que quería llegar con este meme es a lo que me refería, que realmente es como esta campaña de Televisa, tiene ese valor o te vale, donde también, donde los ciudadanos toman importancia a las diferentes intersubjetividades que hay dentro de su contexto, las valoran y a su vez las respetan. Esto para que haya una comunidad y sobre todo haya un intercambio cultural en el cual tú puedes aprender de otra persona. Por otra parte, tenemos la transsubjetividad. ¿A esta que se refiere? Nos dice que implica que las creencias y normas y valores en una comunidad trasciendan las perspectivas individuales. Es decir, estos aspectos culturales y sociales son transmitidos a través de la educación, la cultura y otras instituciones. ¿Qué quiere decir? Las transsubjetividades es que ya no solo se quede en la comunidad, sino que estas, digamos, normas o creencias que ellos quieran establecer dentro de su comunidad, ya no solo sea a partir de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, sino que estas normas, si bien recuerda San Kant, funcionen como imperativos categóricos, es decir, que realmente eso se promueva a través de la educación, a través de las culturas y que se vea como algo universal que pueda ser aplicable para todos y todas no solo en ese contexto, sino de manera global. Eso se llama transubjetividad, porque trasciende las subjetividades, ya no interesándose solo por un cierto tipo de individuos, no solo a partir de lo que yo pienso, sino en general, que estas acciones vayan encaminadas a tomar importancia a cualquier tipo de persona, independientemente de nuestra comunidad. Y dice que estas son transmitidas a través de la educación, la cultura y otras instituciones con una comprensión y un sistema de creencias más amplio que afectan a toda la comunidad. Es decir, esas se pueden por la educación. Por eso nos dicen, tenemos que respetar a los demás porque haz lo que a ti quieres que, o más bien, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Y eso a lo mejor ya no es algo que yo solo pienso, sino lo que trasciende a mi subjetividad. Es decir, algo más de lo que yo pienso, lo que pueden pensar las demás personas, y eso se establece como algo que sí se tiene que hacer. Y eso a lo mejor te lo dicen los maestros, te lo dicen en este caso los sistemas educativos, los sistemas políticos, que realmente promueven ese tipo de creencias. Y eso se refiere con transubjetividad. Trascender lo que yo pienso o mis meras opiniones para dar paso a cierto tipo de creencias o leyes o reglas que realmente, como diría Kant, se impongan como imperativos categóricos a aquellos que cualquier tipo de persona, si no está, ya sea que esté dentro o no de la comunidad, la pueda realizar, respetando en este caso a los demás individuos. Y en este caso, y te estarás preguntando, pero bueno, ya vimos lo de las creencias o cómo realmente pueden influir lo que yo pienso a través de las sociedades. Y es bueno, está tanto las subjetividades, la intersubjetividad y en este caso las transsubjetividades. ¿Sale? Y ahora bien, ¿cómo es que realmente las sociedades se van moldeando? Es decir, ¿cómo realmente las sociedades se van formando o por qué las personas actúan de esta manera y no de otra? Pues bueno, tenemos varios enfoques que nos explican esa pregunta. Dice, una es ideología y otra es hegemonía. Es decir, las personas van a seguir ciertos patrones o ciertas conductas por estas dos maneras. Y una de ellas, la ideología, nos dice que las ideas, creencias y valores que guían a las personas o como las personas ven el mundo y toman decisiones, especialmente en política, economía y sociedad. En otras palabras, es como
vemos al mundo y cómo estas visiones influyen en nuestras elecciones y acciones de la vida. Es decir, nosotros desde que vamos formando creencias o nos vamos formando, en este caso, decisiones en torno a la sociedad, nos dice que tenemos una ideología, es decir, una idea de la cual parte de nuestra cabeza y eso hace que vayamos tomando decisiones conforme a ese tipo de idea. Por ejemplo, si yo pienso que realmente existe un Dios y que realmente existen valores o en este caso una moral que es algo que está establecido, algo que no está hecho por los seres humanos, entonces mi ideología será promover ese tipo de acciones que hagan ver que el mundo está hecho por un Dios y que realmente hay reglas establecidas de las cuales no nos podemos zafar y las cuales tenemos que hacer. A eso se refiere ideología, es decir, una idea que yo tengo en la cabeza conforme a la cual voy a actuar dentro de la manera que yo pienso que es correcta y a su vez esto lo voy a reflejar en decisiones, especialmente en políticas económicas y sociales, las cuales vayan encaminadas a esa idea que yo tengo en mi cabeza. A eso se refiere con ideología. Por otra parte, la hegemonía sería al control o dominio de un grupo de clases sociales que ejerce sobre otros. Es decir, hay algunos que realmente tienen el control sobre las decisiones políticas y son los que mandan. En comparación de la ideología, cada persona tiene su manera de pensar, es decir, cada quien tiene sus ideas y a partir de ellas parte. En cambio, la hegemonía dice que realmente no. No es que las personas, más bien a las personas no se les deja pensar porque realmente esas reglas son establecidas o el actuar político de un Estado es encaminado por una poca élite y dice que estos valores y creencias de la sociedad básicamente es como una parte de la sociedad dicta cómo pensamos y vivimos, estableciendo las redes y normas que debemos seguir. Es decir, alguien más nos dice cómo comportarnos, nos hace pensar como que sí decidimos, pero al final de cuentas la última decisión o en cómo va a ir encaminado el Estado puede ser tomada por un cierto grupo. Por ejemplo, pueden ser las personas que tienen más dinero, que realmente son las encargadas de establecer qué sí es lo justo, qué es lo injusto. Y eso aquí pues entra en un gran inconveniente porque realmente no se estuviera respetando, en este caso, las libertades y los derechos de cada individuo. Y es una de las maneras en cómo se puede moldear la sociedad, ya sea por una ideología que alguien promueva a través de lo que ella piensa, pero ojo con esto. No porque realmente tengamos libertad de expresión nos da derecho a decir que realmente mi pensamiento es el único, sino que, recuérdenlo, en las intersubjetividades lo que se pretende es que convivan tanto unas y otras y que no se ven como rivales, sino se ven como personas distintas que comparten distintos tipos de concepciones del mundo y que cada una tiene su relevancia. Y a lo mejor puede ser que una sea mejor que otra, sí. Y aquí el punto es también aceptar cuando yo pueda estarme equivocado, pero eso es algo difícil de cambiar. Por otra parte, la hegemonía, pues como te lo he dicho, pues hace hincapié en que las personas, en este caso, son mandadas por una poca élite o por ciertos individuos que están ahí. Y a su vez vamos a ver algo muy importante que se llama Estado de Derecho. Y el origen del Estado de Derecho, primero vamos a partir definiendo lo que es Estado y después vamos a partir de lo que es derecho. Dice que la palabra Estado proviene del latín esto, stare, steti, statum, y que significa estar de pie. Estar parado o estar parado sin moverse, ser o estar firme. En otras palabras, significa estabilidad, es decir, el estado refiere, o en este caso si lo traducimos en tiempos actuales, es cómo realmente hay estabilidad o qué acciones se están haciendo para que un estado sobreviva y no se caiga. En la esencia del estado como una sociedad organizada y sometida, es decir, qué organización y a qué se somete, a qué tipo de leyes o a qué tipo de fundamentos o instituciones se está haciendo referencia para que realmente el Estado pueda subir o esté de pie, como bien lo dice su palabra, o bien lo dice en este caso, de donde proviene. Dice, en un territorio determinado constituyendo así los tres elementos que lo conforman, sociedad o pueblo, gobierno y territorio. Es decir, realmente un Estado es aquello que hace referencia a aquellas instituciones, tanto políticas como sociales, que lo mantienen en pie para que sobreviva. Aquí nos dice que realmente lo conforman tres, que sería la sociedad, el pueblo, el gobierno y el territorio. Bueno, sociedad o pueblo, gobierno y territorio son aquello que realmente hace referencia a cómo un Estado puede organizarse. Por otra parte, el origen de la palabra derecho proviene del latín directo, que significa que lo que está conforme a la regla, es decir, lo que va, bueno, para antes de explicarte, continúa, dice, entonces podemos definir el derecho como el conjunto de normas que se establecen para que una sociedad pueda relacionarse de manera armónica, es decir, lo que realmente se establece para que, en este caso, el derecho sea conforme a la regla, es decir, conforme a lo que ellos postularon como bueno.
Dice, y a su vez permite llegar a acuerdos y solucionar conflictos. En otras palabras, el derecho norma la conducta del ser humano de una sociedad. Y en este caso, pues, lo que nos dice con derecho es aquello que se conforma a las leyes que son promovidas por alguien o algo, para que en este caso la conducta sea recta y justa. Entonces, el Estado de Derecho que viene siendo, si uno nos dice que es estar de pie, por otra parte, en este caso el derecho nos dice que es conforme a actuar a las reglas o leyes que se imponen, entonces podemos definir que el Estado de Derecho es la organización política de la vida social, sujeta a procedimientos regulados por ley, en la cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo, la Constitución. Es decir, ¿a qué se refiere con Estado de Derecho todo esto o para qué lo vamos a investigar? Bueno, primero contestar la primera pregunta. El Estado de Derecho son aquellas, en este caso, organización política, en este caso recuerda lo que son tres, pueblo, gobierno y territorio, en el cual se van a organizar o van a estar sujetas a cierto tipo de leyes. Es decir, lo que es el gobierno, lo que es el Estado y lo que es el territorio, no se pueden gobernar por sí mismas o no pueden decir, ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello, sino el Estado de Derecho es aquella disciplina en la cual se establecen leyes y acuerdos, principalmente en una constitución, de lo cual sí puede hacer el gobierno y de lo cual no, y a su vez también esto establece los derechos que tiene cada individuo al formar parte de esa sociedad. ¿Sale? Entonces, nos quiere decir que realmente el Estado de Derecho son aquellas acciones que regula y sobre todo enfatiza que lo que está haciendo el gobierno o esas instituciones está encaminada este, a no afectar las libertades y también de los derechos de los ciudadanos. Y dice que son principalmente mediante la Constitución. Y realmente cada país tiene su constitución, como aquí en México tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que es por el principio de legalidad y el respeto absoluto, absoluto de los derechos fundamentales, es decir, ¿esto para qué? Para que realmente los procesos de gobierno de territorios que se van a realizar durante este tipo de acciones dentro del Estado, pues tengan legalidad, es decir, que realmente todo sea conforme a lo que realmente se pide y sobre todo de respeto absoluto a los derechos fundamentales, es decir, a la dignidad de las personas, a la libertad, que es lo principal que se pretende al momento de establecer este tipo de Estado de Derecho, donde las personas estén conscientes de que realmente todas las decisiones que se tomen en el gobierno, pues son encaminadas a que están limitadas y que realmente dejan libertad al ser humano y se le respeta.